Muy buenas, les saludo a todos, aquí Manuel Rejón, explicando las novedades en contabilidad en relación con el año 2016. Bien, ahí tienen el título, el corto título del proyecto del Real Decreto por el que se modifican los subsiguientes Reales Decretos, tanto del PGC normal como el del PGC de pymes y como el de pequeñas PGC de pymes y como las cuentas anuales consolidadas, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay una serie de cambios sustanciales, parecen poco importantes, pero sí tienen enjundia. Entonces, bueno, procede a dar una vuelta y comentar cada uno de ellos, ¿no? Bien, con independencia, bueno, aquí nos centraremos un poco cuál es el origen, que es la Directiva 2013/34 de la Unión Europea, los principales cambios valorativos que se producen y los cuáles son los principales cambios en la presentación de los estados financieros, ¿vale? Bien, la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo pretendía, en cierta forma, simplificar los estados financieros, sobre todo de las pymes, y bueno, pues realmente que la presentación fuera relativamente más sencilla, ¿no? Bien, entonces dice que los estados miembros de lo que se le encomendó es que aprobaran unos requerimientos máximos de información a las entidades que pudieran formular el modelo abreviado de cuentas anuales y que ahora pasan a denominarse pequeñas empresas. Y en cierta forma la ley 22/2005 de la ley de auditoría de cuentas se introducen dichas modificaciones para transponerlas al ordenamiento jurídico y el desarrollo reglamentario, que es de lo que estamos hablando en esta sesión. Bueno, pues básicamente está a punto de aprobarse en cierta forma, ¿no? Con lo cual los principales cambios pues aplicarán a partir de 1 de enero de 2016. Es decir, estamos en el proyecto, pero vamos, que básicamente en cuanto salga, que no debe tardar ya mucho, pues se aplicarán con efectos retroactivos, ¿vale? Bien, pequeñas empresas. Para las pequeñas empresas se elimina la obligación de formular estado de cambio en el patrimonio neto. Bueno, pues eso supone una modificación del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de Capital. Y luego hay una reducción del contenido de la memoria abreviada, ¿no? Es decir, realmente pasa a tener un poquito menos de información de la que tenía, ¿no? Los criterios valorativos más importantes que se han cambiado en base a la directiva y que afectan a las normas nacionales es en relación con el valor razonable, que ahora mismo parece como ciertamente imperceptible, ¿no? Es decir, no se habla mucho, pero esto sí tiene relevancia, puesto que desde que para todas las empresas se modifican ciertos criterios para el caso que una norma europea exigiera que un activo o pasivo se valore a valor razonable, de tal forma que reglamentariamente se pueda prever bien si su valor va a la cuenta de resultados o a una cuenta de patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mediante una modificación futura en el PGC se decida adoptar los criterios de la NIF 9, no será necesario modificar el Código de Comercio ni otras normas, sino que ya directamente de forma reglamentaria, hacia a través del PGC, ¿vale? En cuanto a los activos intangibles, que había algunos que saben ustedes que tenían vida útil indefinida, pues ya todos, incluido el PGC normal, pasan a tener vida útil definida. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues que en líneas generales, si no se puede estimar de una forma fiable, se va a amortizar en 10 años, ¿vale? En cuanto a el fondo de comercio, pues vuelve a amortizarse, es decir, anteriormente dejó de amortizarse hace ya
hace ya algunos años cuando entró en vigor el nuevo plan contable y ahora vuelve a amortizarse de la misma forma, es decir, salvo prueba en contrario, se presume que la vida útil es 10 años con una recuperación de tipo lineal, debiendo informarse la memoria de las cuentas anuales sobre dicho plazo, así como sobre el método de amortización. Sigue existiendo obligatoriamente el test de deterioro anual, ¿vale? Esto básicamente pues son las modificaciones. Bueno, en cuanto a la memoria abreviada, se hace mención a lo que hacemos mención aquí, a lo que se expresa en los artículos 260 y 261 de criterios, es decir, pues en relación con los criterios de valoración, identificación de las sociedades en las que se hace un socio colectivo, y bueno, y luego también en cuanto a los mínimos importes de las deudas cuya duración residual sea superior a 5 años, ¿vale? Con unos mínimos, sueldos, dietas y remuneraciones al personal de alta dirección y miembros de órganos de administración, anticipo y créditos igualmente a personas de alta dirección y miembros de órganos de administración, en fin. Luego, la elevación de los umbrales como tal para efectuar las cuentas anuales abreviadas, es decir, pasamos de abreviadas y pymes, modelo abreviado 4 millones, IPGC pymes 4 millones de activos, igualmente cifra de negocio 8 millones y empleo, o sea, número de empleados 50 millones, ¿no? Digo 50 trabajadores, perdón. Y en la ley de auditoría de cuentas se define qué es lo que se entiende por entidades pequeñas, ¿vale? Bien. Otras cuestiones, otras particularidades de la memoria abreviada, dice que si la empresa forma parte de un grupo de empresas según la norma de elaboración de las cuentas anuales para empresas de grupo, multigrupo y asociadas, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, de la cifra de negocio y del número de trabajadores del conjunto de actividades que formen el grupo. Las entidades calificadas como entidades de interés público, según el artículo 3.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas, no podrán formular cuentas anuales abreviadas. Y si en su caso el contenido de la memoria abreviada no fuera suficiente para mostrar la imagen fiel, se deberán suministrar informaciones adicionales necesarias. En cuanto a las notas de la memoria abreviada y de pymes, que son exactamente iguales, se queda en 10 notas, que son las que tenemos a continuación: actividad de la empresa, base de presentación de las cuentas anuales, normas de registro y valoración, inmovilizado material intangible, inversiones inmobiliarias, activos financieros, pasivos financieros, fondos propios, situación fiscal, operaciones con partes vinculadas y otra información. Es decir, hay una reducción del número de notas en relación con lo que actualmente aplica, y también incluso dentro del propio contenido, por ejemplo, veremos cosas como, por ejemplo, si ustedes se percatan, no viene, por ejemplo, la distribución de resultados de ejercicio, o sea que son cuestiones interesantes. En cuanto a la actividad de la empresa, en cuanto que el modelo sea abreviado, pues hay que hacer mención, en el caso de pertenecer a un grupo de sociedades, los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. Se informará sobre el nombre y domicilio de la sociedad dominante que haya formulado las cuentas consolidadas del grupo menor de empresas del que forme parte de la sociedad en calidad de sociedad dependiente. En el caso de ser una memoria pyme, es decir, se opta por las pymes, si la empresa forma parte de un grupo que formula o deberá haber formulado cuentas anuales consolidadas, en ningún caso podrá aplicar el PGC de pymes, con lo cual tendrá que en todo caso aplicar el abreviado, ¿vale? Pasando de las notas intermedias, que es un poco rollo, los activos financieros. Hay que hablar de activos financieros no corrientes. Se presentará para cada clase un análisis del movimiento durante el ejercicio y las cuentas correctoras de valor. En cuanto a los activos financieros a valor razonable, se indicará si el valor razonable se determina en su totalidad. En fin, esto es un poco la idea. También viene contar en el detalle del proyecto del proyecto de norma, ¿vale?
Así vemos alguna cosa que pueda ser más, quizá de más calado, más interesante en relación con los pasivos financieros. Aquí hubo un poco de debate, al final se ha quedado con que se informe de las deudas que venzan en cada uno de los 5 años siguientes al cierre del ejercicio y el resto hasta su último vencimiento de forma separada para cada uno de los epígrafes. En principio se pensaba que solo se informaría de la deuda a partir de los 5 años, no de cada uno, pero al final se ha puesto así. Los importes de las deudas con garantía real, es decir, hipotecas y similares, con indicación de su forma y naturaleza, es interesante. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, es decir, qué es lo que queda pendiente, por si hubiera incumplimientos, y hay que informar, de cierta forma con detalle. En cuanto a los fondos propios, pues igual, importe del capital autorizado por la Junta de Accionistas, y después número, valor nominal y precio de adquisición de las acciones propias. Como veis, en ningún momento está hablando del capital social actual ni de las reservas. O sea, técnicamente aquí se reduce. En situación fiscal también podemos ver que se reduce bastante la información. Básicamente informa sobre el gasto por impuestos sobre beneficios corrientes y cualquier otra información exigida por la norma tributaria de recaudación de impuestos. Por ejemplo, imaginaros que hay que informar sobre la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, y aunque sea derogado como tal en años anteriores, pero bueno, habría que ver hasta qué punto se debe seguir informando. Partes vinculadas, pues operaciones y saldos pendientes con entidad dominante, empresas dependientes, negocios conjuntos, empresas asociadas y empresas con control conjunto e influencia significativa. Otra información, el número medio de empleados, acuerdos que no figuren en balance, importe de partidas y gastos excepcionales, incluidos, no sé por qué lo han puesto así, pero al final incluidos subvenciones, donaciones y legados, indicando para el primer ente público que las concede. En fin, es como si en este 10.3 hubieran, al haber suprimido la nota de subvenciones, pues bueno, lo meten aquí un poco de tapadillo, ¿no? Se mete un poco como de tapadillo, ¿no? Luego también el importe sobre compromisos financieros, garantías que no figuren en balance, como por ejemplo los avales prestados a terceros y los hechos posteriores también, ¿no? ¿Vale? Cualquier otra información que fuera necesaria, lógicamente, para mostrar la imagen, ¿vale? En cuanto a modificaciones en normas valorativas, por lo que hemos comentado anteriormente de balance de valoracional en camino de la NIF 9, pues bueno, pues un poco como indica el PGC, pues habrá que considerarlo. Ese artículo 38. Y en 38 bis, recordáis que ahí hay varios, en el artículo lo que dice la NIF 9 hay varios, una jerarquía de valorativa que no difiere mucho de lo que conocemos, pero bueno, pero que hay que considerar ahí el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando llegue la NIF 9, pues lo estudiaremos en su momento. Lo que dice que los valores que no se puedan, los elementos que no se pueden valorar de manera fiable, se valorarán con el modelo del coste menos deterioro, ¿vale? Bien, en cuanto a activos intangibles y fondos de comercio, pues activos intangibles ya hemos visto que en 2015 había vida útil definida e indefinida, ¿vale? Y en 2016 fondo de comercio únicamente podría figurar en el activo de balance cuando se hubiera adquirido a título oneroso, no se amortizaría en 2015, ¿vale? Y en 2016 pues cambia la película completamente. Lo intangible pasan a tener vida útil definida todos, ya sea PGC normal en su modelo PGC normal, ya sea en su formato normal como está cuentas normales o abreviadas, y en su defecto se amortizarán en un plazo de 10 años. El fondo de comercio exactamente lo mismo, solo por el contrario, 10 años. Y en la memoria pues hay que informar sobre el plazo y el método de amortización, y también pues de las cuestiones relativas con la deterioro.
Aquí se prevén dos opciones en relación con el tratamiento de la amortización. La primera opción, como podéis ver en el ejercicio, es que el valor del libro del Fondo de Comercio existente al cierre del ejercicio 2015 se amortice de forma prospectiva conforme a los nuevos criterios, es decir, amortización al resultado del ejercicio. Es la opción quizá más sencilla, pero a lo mejor es la que menos se ajuste a la realidad, además de que pueda empobrecer el resultado del ejercicio de las empresas que lo apliquen en los próximos 10 años. El ejemplo para esta opción, por ejemplo, aquí tenemos el Fondo de Comercio derivado de una combinación de negocios producida el 1 de enero de 2012. Han transcurrido 4 años hasta el 1 de enero del 2016. El valor contable del Fondo de Comercio a 31 de 12 de 2015, menos el valor contable del Fondo de Comercio, importe reconocido menos deterioro igual a 100.000, con lo cual a partir de 2016 todos los años amortizaríamos linealmente 10.000 euros o unidades monetarias, amortización de inmovilizado material a amortización acumulada de Fondo de Comercio. Esa es una de las opciones en cuanto al régimen, a ese régimen transitorio, ¿vale? En cuanto a la segunda opción, que es la que se pone aquí, es amortizar el importe con cargo a reserva en base a un método lineal y vida útil de 10 años a contar desde la fecha de adquisición, ¿vale? Entonces el valor del libro tras dicho cálculo se amortizaría de forma lineal a partir de esa fecha en el periodo de tiempo que reste hasta completar el plazo de los 10 años, ¿vale? Entonces el ejemplo es el mismo que el anterior. Entonces había que hacer dos ajustes principales. Uno primero por los años transcurridos con cargo a reserva, sería 10.000 por 4 igual a 40.000, ¿vale? Reservas voluntarias 40.000 contra amortización del Fondo de Comercio, y luego contabilización de la amortización a partir de 2016, a partir de 1 de enero de 2016, amortización del inmovilizado material contra amortización acumulada del Fondo de Comercio por 10.000, ¿vale? O sea que eso sería otro tratamiento, son cosas diferenciadas. ¿Qué ocurre con la famosa reserva del Fondo de Comercio? Pues con la disposición final, decimotercera de la ley, hay una pequeña rota de la ley 2215 de auditoría de cuentas, pues dice que los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, la reserva por Fondo de Comercio se reclasificará a reserva voluntaria de la sociedad y será disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el Fondo de Comercio contabilizado en el activo del balance. Pero claro, aquí lo que ponemos es, claro, lo extraño es que estando ya en reserva voluntaria, merced a la reclasificación que se ha mencionado arriba, solo será disponible el importe que supere el Fondo de Comercio contabilizado en el activo del balance. Con lo cual, en consecuencia, tendríamos reservas disponibles, una reserva realmente indisponible durante algún tiempo, ¿vale? Con lo cual, la reclasificación que se indica sería reserva por Fondo de Comercio a reservas voluntarias, ¿vale? Y como ponemos ahí, pero no todo el saldo reclasificado sería disponible, ¿vale? En cuanto a la fiscalidad del Fondo de Comercio, la nueva ley del impuesto sobre sociedades, la disposición final quinta, con efectos para los periodos impositivos que se inician a partir de 1 de enero de 2016, el inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de forma fiable, la amortización será deducible con el límite anual máximo de la 20ª parte, con lo cual, pues claro, caben posibles diferencias temporales. Habéis visto, más o menos viene a decir que puede haber unos 10 años de amortización del intangible. Y en el Fondo de Comercio, pues igual, la amortización del Fondo de Comercio será deducible con el límite anual máximo de la 20ª parte de su importe, con lo cual también cabe la posibilidad de esas diferencias temporales, ¿vale? Cambios en la memoria normal. Bueno, ahí tenemos algunos puntos importantes que considerar, ¿vale? En cuanto a los párrafos de los apartados de la prima de responsabilidad civil y tal. Información comparativa importante. Dice que las cuentas
anuales correspondientes al primer ejercicio, que se inicia a partir del 1 de enero de 2016, se presentarán incluyendo la información comparativa ajustada a los siguientes criterios. La amortización del fondo de comercio solo surtirá efectos de información comparativa si la empresa opta por amortizar de forma retroactiva, y la nueva información que se introduce en el modelo normal de memoria no será obligatoria para la información comparativa. Las empresas que elaboren el modelo abreviado PFC Pymes podrán excluir de la memoria la información comparativa sobre la información sobre la que no habría obligación de informar, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias por atender a esta grabación.